Vamos a hablar de las condiciones de posibilidad del totalitarismo. Sabemos qué se entiende por totalitarismo a partir de el libro de Hannah Arendt, que titula Totalitarismo. Hablamos de un sistema estatal absorbente, absoluto, que se traga a la sociedad. Y eso, a partir de la percepción y la interpretación de Hannah Arendt, ha ocurrido tanto en el socialismo real del periodo stalinista como en el nacionalsocialismo alemán. No vamos a exponer el totalitarismo, el libro de Hannah Arendt. Ahora ya lo hemos hecho en otras exposiciones, nos remitimos a ellas. Lo que nos interesa es auscultar sobre las condiciones de posibilidad histórico, político, culturales y económicas del totalitarismo, que aunque no se terminen de dar, de desarrollar y de realizar como tal, como sistema absorbente y absoluto estatal hipertrofiado, que se traga a la sociedad, aunque no culmine en esta forma, en este sistema totalitario, lo que nos interesa es, pues, evaluar de manera amplia estas condiciones de posibilidad, cómo se dan, dónde se dan, y entenderlas como síntomas peligrosos de estas tendencias. Vamos a establecer algunos criterios, algunas premisas, si ustedes quieren, a partir de las cuales podemos comenzar nuestra búsqueda en la historia política reciente, en la historia política reciente de la política moderna, del Estado-nación moderno y del orden mundial moderno, es decir, del sistema mundo capitalista. En primer lugar, tenemos un centrismo, una autorreferencia absoluta, es decir, la negación de la heterorreferencia. En segundo lugar, tenemos una exacerbada autovaloración basada en una autocontemplación hedonista. En tercer lugar, tenemos una narrativa nacionalista que extrema su exaltación, convirtiendo a la nación mítica en el origen perdido de la nación, del pueblo, ahora sometido a los poderes endemoniados de una exterioridad, adversidad interna, un enemigo interno. En cuarto lugar, tenemos la convocatoria abierta o velada a la violencia. Una violencia contra el otro, considerado de la no nación. Incluso se da lugar una instigación velada o abierta al asesinato, al crimen. Vean, estas 4 premisas nos van a permitir auscultar estas condiciones de posibilidad
del totalitarismo y se dan en un contingente significativo de sociedades modernas, tanto, para hablar de ese modo, del centro como de la periferia del sistema mundo capitalista, y ahora en la actualidad incluyendo a lo que podemos llamar un puente fronterizo, un cruce entre ambas geografías políticas del sistema mundo capitalista, que son las potencias emergentes, que dan lugar a hablar sin mucha convicción del pluralismo, del multilateralismo. Pero este no es nuestro tema. Nuestro tema son las condiciones de posibilidad histórico-políticas, culturales y económicas del totalitarismo. En la actualidad, estos síntomas aparecen en distintas formas de gobierno, o como decimos nosotros, en distintas formas de gubernamentalidad. Vamos a comenzar con la forma de gubernamentalidad clientelar, que corresponde a las formas de gobierno de los neopopulismos que se han dado a fines del siglo XX y comienzos del siglo XXI, que ahora están en crisis, pero que nos han dejado una forma peculiar de esta sintomatología de las condiciones de posibilidad del totalitarismo. Bueno, ¿qué tienen de común o de analogía con las premisas que hemos lanzado al principio? Podemos decir que casi todas, pero obviamente no quiere decir que por sí mismas estas premisas se dan de manera pura en las formas singulares de expresión y de realización política, en sus prácticas, en sus formas institucionales, en el uso de las formas institucionales y obviamente en el decurso de sus propias crisis. Si no, se dan de una manera mezclada, si ustedes quieren, porque hay condiciones de posibilidad de otras alternativas al totalitarismo. Y por lo tanto, en esta compulsa se da una mezcla, un abigarramiento. Por lo tanto, de por sí mismo, aunque se den estas premisas, aunque las reconozcamos, esto no quiere decir que de por sí mismo ya estos regímenes son totalitarios. Para ser totalitarios habría que llegar a el colmo de la hipertrofia institucional, del absorbente Estado que se traga a la sociedad, como ha ocurrido en el periodo stalinista y como ha ocurrido en la Alemania nazi. Estos son, digamos, extremos, y es allí donde podemos hablar, para decirlo de ese modo, a ciencia cierta de totalitarismo. Sin embargo, hay recorridos hacia el totalitarismo que, aunque no se llegue a él, se dan y se han dado. Y uno de estos caminos son estos gobiernos neopopulistas, que los distinguimos de los gobiernos populistas del siglo XX, de mediados del siglo XX, que tienen otras características que los hacen diferentes, pero además que se dan en otro contexto, en el contexto de la defensa de los recursos naturales y de los procesos de nacionalización de sus recursos naturales y de las empresas vinculadas a la extracción minera o petrolífera. Entonces, estamos hablando de una repetición de ciertas formas de populismo, pero en otro contexto y por lo tanto
en una realización de este populismo nuevo, con nuevas formas, nuevas peculiaridades y por lo tanto nuevas expresiones políticas, y hay que analizarlas en este contexto, lo que las hace diferentes. Pero lo que nos interesa aquí, no hay que olvidar precisamente su vínculo con el totalitarismo. Y vamos a ver precisamente que las premisas que hemos lanzado sí se repiten de una manera singular. Es decir, se vuelve a hablar de nación, aunque digamos la nación va cambiando. En el caso de Bolivia se habla de la nación indígena, aunque en el caso de la constitución política del Estado plurinacional comunitario y autonómico se habla de naciones y pueblos indígenas, en plural. Sin embargo, el gobierno ha terminado exaltando un tipo de nación que está en su imaginario, y ese tipo de nación está autorreferida y autocentrada en un imaginario gubernamental que se refiere a los aymaras y a los quechos. Sin embargo, está hablando de la interpretación gubernamental, no de la historia efectiva de la nación, por así decirlo, aymara y la nación quechua, que más bien tiene características distintas, plurales, y que en distintos contextos, desde los contextos precolombinos hasta los contextos coloniales y los contextos republicanos. Y obviamente tenemos transformaciones de las mismas lenguas. Estamos hablando de un país donde la mayoría era uru, y es en el proceso de evangelización colonial cuando los aymarís y los quichuiza, inclusive ese quichuiza en el norte de La Paz, a los lecos, que terminan hablando quechua. Entonces hay toda una transformación colonial de las mismas lenguas. De esto hemos hablado en otras exposiciones, pero ¿qué nos interesa de todo esto? Nos interesa la narrativa gubernamental. Y obviamente esta narrativa gubernamental está interesada en la construcción de una ideología. No está interesada en la investigación. No está interesada en una etnografía, en una etnología, menos en una genealogía de los pueblos andinos en este caso. Está interesada en construir un mito. ¿Para qué? Para legitimar el poder, para legitimar al gobierno, para legitimar la forma de gobierno en un Estado. Ese Estado que en términos de nombre jurídico, político y constitucional se llama Estado plurinacional, pero que de Estado de plurinacional solamente tiene el nombre porque se ha conservado toda la arquitectura del Estado-nación. Muy bien, entonces aquí tenemos una sintomatología muy particular que tiene que ver con esta autorreferencia exacerbada, esta autocontemplación exacerbada que viene del discurso gubernamental. No viene de los aymaras ni de los quechuas, porque si damos la palabra a los aymaras y quechuas, vamos a tener distintas versiones, distintas memorias. Se trate del área rural o del área urbana, se trate del área de los valles o del área de la cordillera, se trata del altiplano y de otros lugares que tienen que ver con las migraciones. Entonces hay distintas versiones, distintas narrativas colectivas que tienen que ser tomadas en cuenta para hacer un mapa precisamente de los pueblos andinos. Además, obviamente, tenemos que ver la vinculación que tiene el
quechua y el aymara con el castellano, las transformaciones que se han dado a lo largo del tiempo, lingüísticas, y obviamente también las transformaciones que tiene el castellano respecto a su vinculación en contextos de quechua hablantes y aymara hablantes. Entonces el tema es más complejo y obviamente desde el punto de vista de la investigación es mucho más rico. Bueno, como un desplazamiento de la narrativa gubernamental, incluso como un antecedente de la narrativa gubernamental, hay una narrativa intelectual que ha construido una historia más elaborada que tiene que ver precisamente con la conquista, la colonización, las resistencias a la conquista y la colonización, y que tiene que ver como referencia importante el levantamiento panandino de Túpac Amaru y Túpac Katari. En este caso tenemos una narrativa elaborada por intelectuales que interpretan lo que ha ocurrido, la historia efectiva, con el objeto de las resistencias y la emancipación de los pueblos. No nos vamos a referir de manera concreta a los dispositivos políticos y a las personas que han estado involucradas en esta narrativa, obviamente mucho más seria que la narrativa gubernamental. Lo que nos interesa por los alcances de la exposición es mostrar que si bien hay ciertos rasgos de autorreferencia, no es del todo caso una autorreferencia que niega la heterorreferencia, que puede tener distintos desplazamientos. Uno, hablar de los otros pueblos nativos, no solamente del país, sino de la región, incluso del continente. Entonces, en este caso ya tenemos una heterorreferencia y una apertura, pues, a una mirada más múltiple y, por lo tanto, que hace más compleja la interpretación. Aunque estas narrativas intelectuales no hayan logrado, digamos, completar el mapa y, por lo tanto, sacar consecuencias de esta multiplicidad de pueblos nativos y sus propias historias, ha quedado ahí. Es decir, ha quedado como una tarea y una exigencia que hay que hacer, que hay que desarrollar, completar el mapa, sus recorridos, sus circuitos, la historia de sus resistencias, las contragenealogías, el contrapoder, y por lo tanto tratar de entender qué es lo que ha ocurrido desde las oleadas de conquista y las oleadas de colonización. Y sobre todo nos interesa ver desde la perspectiva de las resistencias. Bueno, esta es otra narrativa. Y por lo tanto, en este caso, tenemos, sí, ciertamente una autorreferencia, pero también una heterorreferencia. Aunque, dependiendo de los intelectuales que están involucrados, algunos tienden a caer a negar la heterorreferencia, a autocentrarse en la autoexaltación y en la autocontemplación hedonista. Es decir, aceptándose como origen y negando al resto. Y eso obviamente los acerca más bien a esa sintomatología del totalitarismo. Los gobiernos progresistas, en la medida que van entrando en su propia crisis, en la medida que no logran cumplir con su promesa política y por lo tanto no logran tampoco efectivamente hacer las transformaciones estructurales
e institucionales, su desesperación los lleva a una narrativa más mediática, menos ideológica, y por lo tanto a proliferar una exacerbada propaganda y publicidad que trata de llenar sus propios vacíos. Y en esta medida sí aparecen otros rasgos que están vinculados a como una guerra permanente contra una oposición endemoniada que está en todas partes, cuando lo que está en todas partes es un Estado represor. Entonces ahí entramos al complot estatal, a la conspiración estatal. Ya no solamente contra una oposición, sino contra la misma sociedad, porque ve enemigos en todas partes, hasta en sus propias sombras. Entonces ahí sí tenemos otra sintomatología, por otro lado, del totalitarismo. Tienden al totalitarismo en la medida que son degradados, en la medida que no logran sus propios objetivos y por lo tanto son derrotados, en la medida que se hace cada vez más patente otro rasgo de los gobiernos neopopulistas, que es precisamente el rasgo de la corrosión institucional y la corrupción galopante. En la medida que esto se hace evidente, tienen que encubrir precisamente lo que es evidente con humo, es decir, con incendios que generan humo. Y no estoy hablando aquí solamente y necesariamente de los incendios en la Chiquitanía y en la Amazonía. Estamos hablando del humo en términos metafóricos, es decir, han creado de manera constante los gobiernos progresistas invenciones de complot y de conspiración, cuando el complot y la conspiración es estatal. Entonces ahí ya tenemos otro rasgo muy característico que sí se han dado tanto en los regímenes nazis como en el régimen stalinista. Es decir, este complot constante, estatal contra la sociedad. Lo que llama la atención es que en la medida que pierden fuerza los gobiernos neopopulistas, no solamente por la crisis, no solamente porque cumplen o no cumplen más bien con sus promesas. En la medida que esto pasa, se debilitan, en la medida que se da el desencanto y en la medida que ya no hay entusiasmo y optan por el clientelismo, la expansión abrumadora del clientelismo, en esa misma medida, estos regímenes obviamente se debilitan y entran en crisis cada vez más evidentes y patentes hasta su propio hundimiento, o lo que hemos llamado implosión. Entonces, cuando ocurre esto, llama la atención que no haya ningún atisbo de autocrítica, de evaluación, incluso podríamos decir de principio de sobrevivencia, instinto de sobrevivencia. Es como si se cegaran, es como si se obnubilaran y de manera compulsiva sigan marchando adelante al abismo. Eso es lo que llama la atención. Hablemos de las pretensiones totalitarias. Aunque no se llegue al totalitarismo como tal, de todas maneras se incursionan aproximaciones. Aunque estén lejos de alcanzar la meta, de todas maneras afectan a la sociedad, logran ciertas inhibiciones, ciertos truncamientos, incluso al no tener la fuerza para imponerse,
los regímenes neopopulistas recurren compulsivamente al clientelismo y a la prebenda. Las pretensiones totalitarias también aparecen como síntomas, no solamente en el gobierno, sino también en las dirigencias involucradas. Hacen demostraciones de fuerza, invocan a la guerra, amenazan constantemente. La sociedad se encuentra en permanente chantaje por el gobierno, por los aparatos represivos, por los órganos judiciales y obviamente por estas dirigencias delegadas y designadas a dedo. En consecuencia, las pretensiones totalitarias son parte de estas condiciones de posibilidad del totalitarismo. Entonces, tenemos una gama, una variedad de características, de señales de estas condiciones de posibilidad del totalitarismo. Ahora bien, la sociedad obviamente no es homogénea, es una sociedad de clases. Hay una variedad de las clases que no se resumen al proletariado y a la burguesía, sino a lo que hemos llamado las clases heredadas de otras formaciones sociales o de otros modos de producción, para decirlo de ese modo. Y en ese sentido hay pues una variedad diseminada de distribuciones sociales. Marx hablaba de un ejército de reserva, que eran precisamente los que no tenían trabajo. Ahora podemos hablar de manera más clara de un proletariado que trabaja de estajo. En realidad, la mayoría del proletariado boliviano es un proletariado que trabaja de estajo, es un proletariado que no está sindicalizado, es un proletariado que en gran parte, significativamente, es de mujeres, que es súper explotada precisamente porque no tienen acceso a los derechos del trabajo, a pesar de que hay una ley del trabajo, porque no están sindicalizados y porque además son contratados de mes en mes, en 3 meses son expulsados o retirados del trabajo. Entonces hay una variedad de sujetos proletarios. Hay también muy jóvenes que trabajan en la minería, en las cooperativas mineras, de estos hemos hablado en otros ensayos, y ahí tenemos precisamente redes familiares, pero también incorporaciones de muy jóvenes que se los incorporan a una supuesta cooperativa que de tal no tiene nada, puesto que es una empresa privada, pero precisamente por este tipo de ambigüedades institucionales que no están controladas por la ley ni por el Estado, terminan precisamente siendo empresas que no son cooperativas, que son privadas, pero que son dispositivos de un capitalismo salvaje, de la superexplotación de jóvenes, que además los movilizan como si fueran cooperativistas y cuando son en realidad proletarios superexplotados. Entonces hay una variedad muy grande, y en las ciudades tenemos una variedad muy grande porque tenemos lo que en otra época, en la época precisamente de Marx, llamaba el lumpenproletariado, es decir, y a sectores sociales marginados que no tienen salida ni horizontes en esta sociedad, no tienen trabajo y se dedican a otra cosa. No solamente estamos hablando pues de la gran
cantidad de población que está dedicada a lo que se llama el sector informal, a los servicios, al comercio provisional, sino también estamos hablando de otro tipo de inocupaciones, no ocupaciones, que pueden derivar en lo que desde la perspectiva policial se llama la delincuencia, inclusive desde la perspectiva judicial se llama la delincuencia. Entonces tenemos una variedad muy grande. Y para arriba, por así decirlo, en términos de esa metáfora vertical, también tenemos una variedad muy grande. Se habla de clases medias, pero en realidad hay una distribución muy variada de las clases medias que se acercan, si ustedes quieren, al proletariado, o clases medias que son migrantes campesinas que se asientan en las urbes. Hay quienes logran asentarse de una manera más consolidada y obviamente podemos llamarlas clases medias. Hay clases medias urbanas que ya tienen toda una historia y una tradición, si ustedes quieren, toda una genealogía, y entonces estamos hablando de un perfil más consolidado de clases medias. También tenemos clases medias altas, bueno, y burguesías. Bueno, la burguesía tampoco es homogénea, no solamente por el tipo de perfil, burguesías comerciales, burguesías industriales, en Bolivia cada vez son menos, prácticamente habrían desaparecido, burguesías vinculadas a la agroindustria, burguesías agrícolas, pero también han emergido burguesías de lo que podemos llamar la transformación de campesinos a empresarios. Y esto ocurre cuando se deja la variedad de cultivos, la distribución de cultivos que tienen como objeto en la economía campesina de reproducir la comunidad o las redes comunitarias o los enlaces comunitarios, aunque ya se hayan convertido en familias, en propietarias familiares y en sindicatos. De todas maneras, las economías campesinas tienen como objeto, como lo hemos dicho en economías campesinas, de reproducir la comunidad. Entonces, cuando se da lugar al paso al monocultivo, entonces se produce esa transformación del campesino en empresario. Y por lo tanto ingresa a lo que podemos llamar las transformaciones de la burguesía, las formaciones de la burguesía. Entonces, hay una variedad, pues, de perfiles, como hemos dicho, y esta variedad de perfiles tiene que ver con no solamente la conversión de campesinos, sino la conversión de comunarios, de comunidades, como ha ocurrido, por ejemplo, con la quinoa. De manera sorprendente, las comunidades que estaban dedicadas a la quinoa y terminan yéndoles tan bien en la exportación de quinoa que pasan directamente al monocultivo y a la expansión de tierras, apropiándose de otras tierras, pero apropiándose también de tierras de las llamas, de las vicuñas, ¿no? Y por lo tanto ampliando la frontera agrícola de la quinoa a tal punto que son tan fuertes que obligan a las comunidades campesinas a que produzcan también quinoa, y por lo tanto ahí se produce toda una región dedicada a la quinoa que está centrada en el control
de esta producción, de este cultivo y producción de quinoa en una burguesía que se ha formado a partir de su condición comunitaria. Fíjense ahí, entonces, una burguesía que tiene un origen comunitario. Entonces, es muy variado todo eso, pero no solamente estamos hablando de los perfiles, como hemos dicho, sino también de las diferencias cuantitativas, si ustedes quieren, de burguesías. Hay burguesías más ricas. Bueno, en la época de Günter Frank se hablaba de una lumpenburguesía y se refería a una burguesía que, como toda burguesía nacional, está vinculada a la economía mundo y por lo tanto a la geopolítica del sistema mundo capitalista y a la geografía del sistema mundo capitalista, en tanto esa distribución entre centros y periferias. Entonces se hablaba de una burguesía intermediaria, y la burguesía intermediaria es la burguesía que ha sido intermediaria en la transferencia de los recursos naturales de las periferias al centro y por lo tanto a la transferencia de valores y de excedentes y a la generación de una gran cantidad de excedente precisamente por las condiciones de desigualdad de esa transferencia de recursos naturales de las periferias a los centros. Entonces, tenemos pues una dinámica social que no solamente tiene que ser pensada en términos de dinámicas molares, es decir, de dinámicas de clases, sino de dinámicas moleculares, porque entramos a lo que Tarde llama la microsociología, es decir, a las formas específicas y singulares que se da la sociedad, que adquiere la sociedad su propia tonalidad, sus propios perfiles en sus singularidades específicas. Entonces tenemos pues una variedad muy grande. ¿Y por qué nos hemos referido de manera tan extensa a este mapa variado, detallado, diferenciado de la sociedad? Nos referimos a esto porque precisamente es en la sociedad donde se incuban estas pretensiones totalitarias que tienen que ver con prejuicios morales, que tienen que ver con prejuicios conservadores, que tienen que ver con prejuicios religiosos y tienen que ver con prejuicios de toda índole, de toda narrativa o seminarrativa o fragmentos de narrativa que suponen centrismos absolutos, ensimismados en sí mismos, aunque ese sí mismo sea una mera localidad. Entonces nos referimos precisamente a estas pretensiones totalitarias como parte de herencias perversas o herencias conservadoras en sentido más amplio de toda la haya en la sociedad. Ahora bien, cuando hablamos de la sociedad estamos hablando precisamente de distintos contextos sociales, inclusive de distintos contextos políticos. En ese sentido, no solamente bajo el manto de las formas de gubernamentalidad clientelar se dan estas pretensiones totalitarias, sino también en otras formas de gubernamentalidad, por ejemplo, las formas de gubernamentalidad liberal, las formas de gubernamentalidad neoliberal. No vamos a hablar de las formas de gubernamentalidad conservadoras, donde directamente tenemos pretensiones totalitarias marcadas. Las pretensiones totalitarias bajo mantos de formas de gubernamentalidad liberal y de formas de gubernamentalidad neoliberal se dan también de distintas maneras. En un caso matizadas, en otro caso abiertas, porque
hay pues una diferencia entre lo que es la forma de gobierno que se ocupa de realizar el propio Estado y por lo tanto es una forma de Estado. Y otra cosa son las dinámicas sociales, y en las dinámicas sociales es donde precisamente se da de manera efectiva la vida social. Y es la vida social, son las sociedades, sobre todo las sociedades institucionalizadas, las que sostienen el Estado, porque son las sociedades institucionalizadas las que inventan el Estado. Entonces, en ese sentido, en ese transcurso entre sociedades institucionalizadas, dinámicas de sociedades institucionalizadas y Estado, se dan pues las pretensiones totalitarias, es decir, las pretensiones de control, las pretensiones del ejercicio estatal, las pretensiones del ejercicio estatal a través del ejercicio práctico y efectivo de los gobiernos. Entonces, obviamente no desaparecen. Es decir, hay que distinguir las pretensiones totalitarias que se dan en el contexto de las complejidades sociales y las pretensiones totalitarias que se dan en ese transcurso entre dinámicas sociales y formas de ejercicio del poder por parte del Estado y por lo tanto de manera específica por parte de los gobiernos. Entonces ahí tenemos una variedad muy grande. Ahora, obviamente, las formas liberales y las formas neoliberales tienen sus propias pretensiones totalitarias políticas, en la medida que convierten al Estado, por ejemplo, de derecho en un mito, y ese mito no se realiza efectivamente porque está distorsionado en la práctica, porque en la práctica el ejercicio político está atravesado por relaciones de poder, por estructuras de poder, y por lo tanto usan el Estado, usan el discurso, inclusive usan el discurso del Estado de Derecho para ejercer poder, para ejercer dominaciones, y en ese sentido también se dan otras pretensiones totalitarias. Se ha visto esto de manera mayúscula, de manera paradójica, en la forma neoliberal, que desde el punto de vista ideológico ha pretendido el achicamiento del Estado, no su desaparición. Fíjense que es muy distinto. Y eso ocurre con un ideólogo que está bastante mediatizado en Argentina y obviamente en el continente, que se declara de manera radical, inclusive libertario, que de libertario no tiene absolutamente nada, es un liberal radical, pero es un liberal que se estrella con el Estado de una manera populista, pero sin hacerlo desaparecer. Es decir, no es libertario, de ninguna manera. Es un nuevo populismo conservador, es un nuevo populismo con características delirantes que hablan contra el Estado, pero para exaltar precisamente la propiedad privada y para exaltar el capitalismo. Es decir, lo que no entienden estos liberales que se pretenden radicales es que el capital es la otra cara del Estado. De la misma manera que cuando criticamos a los del socialismo real, que en realidad el Estado es la otra cara del capital y que no se puede combatir al Estado si no se combate al capital, y no se puede combatir al capital si no se combate al Estado. Es decir, ahí están pues las profundas contradicciones de estos neoliberales, inclusive de estos neoliberales redituados como radicales. Y estos radicales populistas neoliberales en realidad lo que hacen es manifestar de manera muy paradójica, muy enmascarada, sus pretensiones totalitarias. Es decir, hay un contraste muy grande, pues, entre la propuesta anarquista, que es hacer desaparecer el Estado y el capital.
basándose precisamente en la autogestión y en el autogobierno. Entonces, cuando hablamos de pretensiones totalitarias, estamos hablando de una genealogía del totalitarismo. Y distinguimos muy claramente que hay que diferenciar totalitarismo cuando se logra un sistema totalitario absolutamente absorbente de la sociedad y por lo tanto que ha logrado inhibir a la sociedad completamente, se la ha tragado y tenemos una hipertrofia espantosa del Estado. Y sabemos que esto ha ocurrido tanto en el periodo stalinista como en el periodo del nacionalsocialismo alemán. Y obviamente, si revisamos la historia política posterior, podemos encontrar que estas pretensiones totalitarias pueden haberse acercado mucho a lograr el totalitarismo. Por ejemplo, en Venezuela, donde un neopopulismo que emerge desde la movilización del Caracazo, que abre un horizonte de posibilidades políticas, pero que son sustituidas estas posibilidades por una imagen caudillesca que deriva precisamente en un neopopulismo que en principio tiene una gran convocatoria y un gran entusiasmo en la medida que está vinculado en términos de memoria a este Caracazo y en la medida que se ofrecen promesas políticas de carácter mesiánico. Sin embargo, en la medida que esto va institucionalizándose, va perdiendo precisamente sus propios horizontes o se van restringiendo sus propios horizontes. ¿Qué ocurre? Ocurre que se vive un proceso constituyente importante que abre precisamente en términos jurídicos, políticos, posibilidades institucionales de cambio, de transformaciones institucionales y estructurales. Se forman las comunas y se forman las misiones que precisamente son parte precisamente de estas posibilidades. Pero en la medida que se vive la consolidación institucional de este proyecto y en la medida que las estructuras de poder heredadas empiezan a funcionar, empiezan a absorber este entusiasmo, a demoler este entusiasmo y a convertirlo en una extensa red clientelar y de prebendas. Y se pasa de prácticas de cambio a prácticas de corrosión institucional y de corrupción galopante. Y cuando esto ocurre, evidentemente, se sufre un deterioro del gobierno del Estado, una transformación de las promesas políticas y una conversión perversa en formas políticas reiterativas, en términos de un círculo vicioso del poder. Entonces, allí se ha llegado también muy cerca a lo que llamamos un sistema totalitario. Sin embargo, todavía hay resistencias y en la medida que hay resistencias sociales de todo tipo, no solamente urbanas, no solamente de las clases medias, sino de otros sectores como, por ejemplo, las comunidades indígenas que se resisten a la expansión del modelo colonial extractivista del capitalismo dependiente. Entonces, estamos hablando de pretensiones totalitarias como parte de una genealogía del totalitarismo. Y por lo tanto, estas pretensiones totalitarias que pueden ser muy variadas, que se dan en distintos contextos, inclusive en microcontextos, forman parte, pues, de estas genealogías del totalitarismo. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué no se da el totalitarismo? Porque hay resistencias, que pueden ser resistencias no conscientes, no propuestas,
de manera voluntaria, que se dan porque la sociedad tiene sus propias dinámicas, porque además de sociedades institucionalizadas, el substrato de estas sociedades institucionalizadas son las sociedades alterativas, que son las dinámicas efectivas de toda la sociedad. Y esas sociedades alterativas, por su forma de dinamismo abierto y creativo, terminan resistiendo al poder, a las dominaciones. Y en ese sentido, lo desordenan, establecen límites al poder y a las dominaciones. En esa perspectiva, tenemos pues sociedades que de una manera amorfa se convierten en resistencias difusas, y en ese sentido tampoco puede realizarse el sistema totalitario. Muy bien, entonces, en conclusión, podemos decir lo siguiente, que no podemos dejar de concebir las condiciones de posibilidad del totalitarismo. Y estas condiciones de posibilidad se dan en la sociedad y también se dan en las formas de ejercer el poder por parte del Estado y los gobiernos. Y por otra parte, que hay que entender que hay toda una genealogía del totalitarismo que puede primero pasar por genealogías del autoritarismo para llegar a una genealogía propiamente del totalitarismo, y eso va a depender ¿de qué? Va a depender precisamente de los alcances, de la magnitud, de la intensidad y de la expansión de estas formas absorbentes institucionales que inhiben a la propia sociedad. Pero en esta genealogía tenemos que ver como sintomatología preocupante lo que acabamos de llamar las pretensiones totalitarias. Bueno, aquí acabamos esta exposición en espera de seguir un análisis más específico de ejemplos y de anécdotas y de panoramas de estas pretensiones totalitarias y de esta sintomatología del totalitarismo.